Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado comprender su propio origen, el propósito de su existencia y la naturaleza de lo divino. Las escrituras más antiguas y los mitos de distintas civilizaciones nos hablan de un pasado que parece haber sido cuidadosamente velado por los siglos. Hoy, nos sumergiremos en los misterios más profundos de la creación, explorando los enigmas de los llamados hijos de Dios antes de Adán, el papel de la serpiente en el Edén, los eventos ocurridos antes del diluvio y el inquietante origen del mal. Lo que descubrirás a lo largo de este viaje desafiará lo que creías saber sobre la historia más antigua de la humanidad. Desde las páginas del Génesis hasta los textos apócrifos y los antiguos códices sumerios, la historia de la creación es mucho más enigmática de lo que parece. En la Biblia, el libro del Génesis comienza con la célebre frase: «En el principio, creó Dios los cielos y la tierra». Sin embargo, los estudiosos han notado que en el original hebreo, la palabra utilizada para Dios es Elohim, un término en plural que sugiere una colectividad de seres divinos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿quiénes eran realmente los hijos de Dios antes de la humanidad? Los textos del Antiguo Testamento mencionan en varias ocasiones a los Benei Elohim, los hijos de Dios, que en algunos pasajes aparecen como seres celestiales que interactúan con la humanidad. En el libro de Job, por ejemplo, se menciona que estos hijos de Dios se presentaban ante el Creador y que Satanás mismo estaba entre ellos. Pero uno de los relatos más intrigantes aparece en el capítulo 6 del Génesis, donde se dice que estos seres descendieron a la tierra y tomaron a las hijas de los hombres como esposas, dando origen a una raza híbrida conocida como los Nefilim. Las antiguas interpretaciones judías, como las encontradas en el libro de Enoc, sugieren que estos seres eran ángeles caídos, que desafiaron el orden divino y trajeron conocimiento prohibido a la humanidad. Enoc describe cómo estos ángeles enseñaron a los humanos el arte de la guerra, la hechicería y la manipulación genética, lo que llevó a un mundo de corrupción y violencia que terminó en el Gran Diluvio. Pero antes del diluvio, el mundo era muy distinto. Según textos apócrifos y antiguas tradiciones, la humanidad prediluviana poseía un conocimiento extraordinario que luego se perdió. Las antiguas civilizaciones, desde los sumerios hasta los egipcios, hablaban de épocas en las que los dioses caminaban entre los hombres y existían ciudades gloriosas con tecnologías avanzadas. Hay quienes sugieren que estructuras como la Gran Pirámide de Giza o las ruinas de Pumapunku en Bolivia podrían ser vestigios de este mundo anterior. Un misterio aún más inquietante rodea a la serpiente del Génesis. En la iconografía cristiana se la representa como un simple reptil, pero algunos estudiosos han señalado que la palabra hebrea original, utilizada en la Biblia, najas, también puede traducirse como brillante o ser de luz. En muchas interpretaciones antiguas, la serpiente no era una criatura reptiliana, sino una entidad con una profunda inteligencia que desafió la autoridad divina. De hecho, en diversas tradiciones gnósticas, se sugiere que la serpiente no fue el engañador, sino el portador del conocimiento prohibido, similar a Prometeo en la mitología griega. Pero surge una pregunta inevitable. Si Dios creó a Lucifer como un ser perfecto, ¿de dónde proviene el mal? La respuesta a esta cuestión ha desconcertado a teólogos y filósofos durante milenios. Algunos sostienen que el mal no es una creación en sí misma, sino la consecuencia del libre albedrío. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, fue creado con una inmensa belleza y inteligencia, pero al rebelarse contra Dios, cayó en la corrupción de su propio ego. En los textos de Isaías y Ezequiel se habla de su deseo de elevarse por encima del Creador, una ambición que lo llevó a la perdición. Otro de los grandes enigmas de la humanidad es la identidad de la esposa de Caín. La Biblia menciona que Caín, tras ser desterrado por el asesinato de su hermano Abel, viajó a la tierra de Nod y tuvo descendencia. Pero, ¿con quién se casó? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿de dónde salió su esposa? Algunos textos sugieren que Adán y Eva tuvieron muchas más hijas de las que se mencionan en la Biblia canónica. De hecho, en el judaísmo rabínico y en ciertas tradiciones cristianas antiguas, se habla de una figura llamada Aguán,
la supuesta hermana y esposa de Caín. Otros sostienen que la historia de Caín y Nod implica la existencia de otras razas humanas fuera del Edén, algo que abriría un nuevo debate sobre la verdadera historia de los primeros humanos. Por otro lado, la pregunta sobre qué hacía Dios antes de crear el universo nos lleva a un nivel de misterio aún más profundo. San Agustín, uno de los grandes pensadores cristianos, sugirió que el tiempo mismo fue creado junto con el universo, por lo que hablar de un antes de la creación no tendría sentido en términos humanos. Sin embargo, en diversas tradiciones místicas se habla de un estado de existencia eterna, donde Dios contemplaba su propio ser, en un nivel de realidad inalcanzable para la mente humana. Este es solo un vistazo a los múltiples misterios que rodean los orígenes de la humanidad y los secretos ocultos en los textos antiguos. A lo largo de la historia, las religiones, los mitos y las civilizaciones han intentado dar respuesta a estas cuestiones, pero muchas de ellas siguen envueltas en el más profundo enigma. Quizás nunca sepamos la verdad absoluta, pero lo que está claro es que nuestro pasado es mucho más complejo y fascinante de lo que imaginamos.